¿A quién le afecta la subida del dólar en este país? ¿Son más importantes los elementos políticos o los elementos económicos en un sistema económico-político internacional? ¿Todo es culpa de Petro? Quédese y entérese de las interpretaciones al respecto. El reportaje, desde Trabajo de Campo, se llevará a cabo de la siguiente manera. Alejandra Quinchanewa y Catalina Hoyos, como nuestras reporteras, entrevistarán a diferentes personas a partir de las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿le afecta a esta persona la subida del dólar? ¿Y considera que la subida del dólar a inicios de este año 2023 es culpa de Petro? En segundo lugar, deberán elegir rápidamente qué prima en el escenario internacional, ¿la economía o la política? Y claro, ¿por qué? Cada una de nuestras reporteras aportarán interpretaciones de los resultados a partir de dos teorías de perspectivas de sistemas: el liberalismo y el realismo. En primer lugar, el liberalismo como elemento económico, en pro de la liberación económica y con diferentes debates alrededor de la regulación del estado de la economía. Y por el otro lado, el realismo como un elemento político, que configura las jerarquías de poder como verdaderas artífices del orden mundial y económico a nivel internacional. Sin más que agregar, observemos los resultados. Estamos aquí con Valentina. Sofía Ospira. Felipe. Juan Felipe. para ti, ¿cuál es como de las dos ramas, tanto la económica o la política, la que más influye en lo que es el ámbito internacional? El político. Política. Política. Ambas. ¿Por qué? Al final, tanto la economía como la política se terminan conectando. Son dos ámbitos que, en cuanto a las dinámicas que se tienen en términos generales, dependen también una de la otra. Gracias a la política se tienen diferentes dinámicas en la economía y gracias a la economía se tienen que reaccionar de ciertas formas también en la parte legislativa para adaptarse. Porque lo internacional se basa en lo que es las decisiones que toma cada gobernante y eso puede influir en lo que es ya sea la economía de un país a nivel internacional. Digamos, en relación con la economía, pues también tiene un fundamento principal en la política, ¿sí? No es que una ciencia obedezca a otra, pero sí hay vasos comunicantes que en últimas, como nos damos cuenta, pues las circunstancias políticas trastocan fuertemente las económicas. Me gusta más la política que la economía. Ok, ¿y eso se debe a alguna razón? ¿De pronto clases? Sí, pues mi carrera es muy relacionada con política y me parece que, no sé, en mi vida es más presente, es más interesante, me relaciono más con la política que con la economía. Bueno, estamos aquí con Freddy Ruiz. Bueno, Freddy, la pregunta que le tenemos es si el dólar le afectó durante este tiempo. No manejo dólares. ¿Y usted cree que la subida del dólar se basa en lo que fue el presidente electo? Sí, porque se subió la economía, subió todo. Muchísimas gracias. Economía y política. ¿Acaso este es el dilema? Pero, en conclusión de las entrevistas anteriores, podemos decir que el ámbito político sí se encuentra dentro de la cotidianidad de las personas. Quiere decir que cada uno de los individuos toma decisiones relacionadas, relaciones de poder que también podemos ver reflejados, por ejemplo, en la teoría realista. Aquella teoría que nos habla de, en un sistema internacional, qué actor tiene las mayores capacidades o según sus relaciones de poder, cuáles puede utilizar a su favor y cuáles son sus intereses dentro de esta arena internacional para poder sobrevivir, para subsistir y mantener sobre todo lo que necesita, para verse a sí mismo como ese actor con capacidad de influencia dentro del sistema. Pero esto también podemos verlo en los individuos como ya lo entendimos. La política puede influir en la economía a manera de relaciones o de aquellas decisiones que van a hacer que lleguemos a esa decisión económica. Y por lo tanto muchas veces podemos decir que nos vamos por la parte política y la económica queda en un segundo plano en estos casos. Pero también podemos encontrar la económica como primer plano. Podemos hablar de este como un factor de decisión dentro de lo político. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. A ver, Andrés. Bien, la siguiente pregunta. ¿Economía o política? Economía.
La economía es principal porque permite la toma de decisiones a las empresas que son guiadas por el crecimiento de lo que es el cambio sobre esas políticas. Y al ser como un ente cerrada, puede tener como propuestas internacionales que no nos benefician. Siento que la economía es algo como más importante que la política en la vida como común de las personas, ya que ellas ven más reflejados en sus bolsillos, en su poder adquisitivo, más aspectos de la economía que de la política. Interesante, muchas gracias. Estamos aquí con Alex y Ace, inversionista. Alex, le tenemos una pregunta muy importante. Teniendo en cuenta la subida del dólar, ¿a usted le ha estado afectando? Sí, claro, porque el negocio es de inversiones y yo invierto en pesos y pues con la subida del dólar eso me afecta y me toca hacer mayor esfuerzo. ¿Y usted cree que esta subida del dólar es por el presidente electo? Claro, la incertidumbre que genera con cada anuncio que él hace perjudica lo que es la moneda y pues el dólar empieza a estar más alto. ¿Cuál es tu nombre? Valencia. Bueno, primera pregunta, Valentina. ¿De sí o no? ¿Te afecta la subida del dólar? Sí. Ok. Y segunda pregunta, ¿crees que esto podría ser por el actual presidente? No lo considero. Ok. No lo considero porque, pues, aparte de que el dólar es algo que se maneja, pues no lo considero porque Colombia es un país pues, muy pequeñito, entonces tampoco es como que el presidente de acá afecte como el dólar, sino que sí se va manejando según los presidentes que estén a cargo, y más que todo como la importación e exportación, pero mis conocimientos son nulos en este tema. El liberalismo es una corriente que pone al mercado en una posición dominante ante áreas como lo son la política. Pero esto realmente se ve evidenciado. Podemos verlo en las distintas entrevistas que en muchas opiniones, tanto académicas como lo que son urbanas, se pueden ver este tipo de diferencias, como lo son la entrevista de lo que fue Freddy y la entrevista de lo que fue Valentina. Bueno, en conclusión, qué enredo la economía y la política, ¿no? Qué enredo poner la política por encima de la economía por encima de la política. Decir que Petro es el culpable, que subo baja el dólar, que es, pero no es cierto. Pues la economía no puede vivir sin la política. Ni la política sin la economía. Son un matrimonio infinito. No, pero ya hablando en serio, eso no está tan alejado de la realidad. Al final, definir si es más importante lo uno o lo otro es hasta pretencioso. El sistema económico configura las relaciones entre entidades e instituciones políticas y privadas. Pero el sistema político determina de qué manera va a estar o no abierto el Estado a relacionarse con otros agentes en este escenario. Entonces, pensar que el registro de entrada y salida de dólares en Colombia, la balanza comercial, depende únicamente de elementos económicos, es cerrar los ojos. Entonces, permanezcamos con los ojos bien abiertos y no tengamos miedo al análisis ni al desacuerdo.